días, mis hermanos. Un gozo poderles ver y poder escucharles y bueno, la bendición y oportunidad que el Señor nos da de poder adorar a nuestro Dios, al único Dios que merece toda honra, toda alabanza. Bien, y mis hermanos, les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias ahí en 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a continuar con nuestra serie de Samuel, ya llegando aquí al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Uno de los palacios que más me fascinan es el Palacio de Buckingham en Londres. Me asombra ver principalmente la Guardia Real custodiando ese hermoso palacio, con esa clase, con ese adiestramiento militar que estos hombres tienen para, no solamente para cuidar al rey, sino también cuidar a todo lo que implica la monarquía inglesa allá en Londres. Ahora imaginen por un momento, mis hermanos, un día de manera inesperada esos guardias tocan a mi puerta. Me traen una invitación del rey Carlos III, que es el rey que ahora hace poco tomó la corona. Y precisamente esa invitación es para poder ir a desayunar con él, unos huevos al horno con queso que tanto le gustan al rey. Realmente sería inimaginable, ¿no? Imagínense, ¿no? Inmediatamente pensaría, ¿por qué a mí? En primer lugar, porque ni siquiera soy británico. Mi acento en inglés es horrible. Yo a la basura le digo trash, ellos le dicen rubbish. Sinceramente me sentiría totalmente indigno y fuera de lugar sentado en esa mesa del rey. Y es que, hermanos, esa profunda sensación de indignidad es exactamente lo que vamos a ver en esta historia de este hombre. En esta mañana lo vamos a encontrar precisamente en este capítulo 9 de Segunda de Samuel. Hoy conoceremos a un hombre, hermanos, que no solo era indigno y marginado a los ojos de esa sociedad, sino que también era miembro de una de las familias enemigas del rey. Prácticamente, hermanos, este hombre que vamos a ver en esta historia no tenía nada que ofrecer, así como yo no tendría nada que ofrecer al rey. Sin embargo, cuando este hombre es llamado a presentarse en el palacio, allí ocurre algo impresionante. Una de las demostraciones de gracia más asombrosas que encontramos en el Antiguo Testamento. Es una escena, mis hermanos, que nos enseña precisamente en la idea de este sermón y que guiará nuestro sermón esta mañana, es saber cómo la misericordia del rey da al indigno un lugar en su mesa. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras Biblias ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, el capítulo comienza con una pregunta de parte del rey David. Y es que vamos a descubrir, mis hermanos, a lo largo de esta historia, quién es este hombre que hablamos como indigno, este hombre que podría considerarse ante la familia real, en este caso del rey David, como un enemigo. Y es precisamente, mis hermanos, que también el capítulo comienza con una pregunta de parte del rey David, diciendo así: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Fíjense bien la pregunta, ¿no? Analícenla bien. Vuelvo a leer la pregunta del rey David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Escuchen el contexto de esta pregunta, de esta escena, diciendo esta pregunta o lanzando esta pregunta a David. David, como lo vimos la semana pasada, él ya está establecido como rey. El capítulo anterior nos dice que el Señor le daba a David la victoria donde quiera que iba y que David reinaba sobre todo Israel, administrando justicia y equidad, ¿no? Recordamos bien la semana pasada, no solamente administraba con justicia y equidad en el territorio de Israel, sino también el Señor le había dado victoria sobre varias naciones, las naciones enemigas de Israel. Y fíjense, hermanos, desde esa posición de poder absoluto, David busca a alguien de la casa de Saúl.
Y esto es asombroso. ¿Por qué es asombroso? Recuerden que Saúl había perseguido a David. Durante más de una década, Saúl no se cansaba de tratar de capturar a David para matarlo. Saúl lo había perseguido, Saúl lo había intentado matar, y la casa de Saúl, lógicamente, podría representar una amenaza para la casa de David. Lo normal en aquella época habría sido preguntar, ¿queda alguien de la casa de Saúl para eliminarlo? Pero David no pregunta eso. Volvemos al texto. David pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haya yo misericordia? La misericordia que vemos aquí, hermanos, no va a ser un simple sentimentalismo, no es algo así como algo cursi, algo pasajero. El texto original de este versículo, inclusive de la palabra que encontramos en el versículo 1 con referente a la misericordia, esa palabra es muy profunda. Inclusive el año pasado nuestro hermano Nick en la predicación nos hacía entender el concepto de esta palabra misericordia. La palabra misericordia que encontramos aquí, específicamente en el contexto, hermanos, es Gesed. Y en el contexto de este versículo, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del sermón, es el amor devoto de un pacto. En aquella sociedad, mis hermanos, en ese tiempo de David, esta era la virtud más sublime de todas. El Gesed era mostrando la lealtad absoluta a una promesa que se había hecho. Era la lealtad absoluta a un pacto que se había realizado. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos en este texto, en este versículo y en este contexto, habla de esta misericordia, mostrando también a sí mismo la bondad y fidelidad amorosa del Señor en acción. Esta palabra Gesed no solamente la vemos en este contexto, la encontramos alrededor de 250 veces, tan solo nada más en el Antiguo Testamento. Y precisamente no se desliga del amor devoto a un pacto, sino también hace el énfasis a una bondad y fidelidad amorosa del Señor. Y escuchen, hermanos, David quiere mostrar el Gesed, quiere mostrar misericordia. Y escuchen la razón que él mismo da al final del versículo 1, del que acabamos de leer. ¿Por amor de quién? De Jonathan. Él recuerda muy bien la promesa que habían hecho entre Jonathan y el rey David. Él lo recuerda, nosotros inclusive también yo creo que lo vamos a recordar hace 2 meses, yo creo, estuvimos viendo esta historia. Allí en Primera de Samuel, capítulo 20, recuerden, esta es la promesa, el pacto que David y Jonathan hacen. Le dice Jonathan a David, en el contexto es de que Saúl quería asesinar a David. El papá de Jonathan, el rey Saúl, estaba atrás de David. Arman un plan y dentro de ese plan hacen un pacto. Dice así Jonathan, y si yo viviere, diciéndole a David, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Vemos, hermanos, entonces la promesa, vemos el pacto, y es precisamente, hermanos, que David recuerda el pacto, y movido por esa promesa busca a alguien de la casa de Saúl para mostrarle misericordia. Pero para poder encontrarlo y de esta manera poder cumplir su pacto, poder cumplir la promesa, el rey manda llamar a Siba, un siervo de la casa de Saúl. Y vemos que una vez que Siba se presenta delante del rey, delante de David, le pregunta a Siba, el rey David, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vemos entonces a través de las respuestas del siervo, de este siervo llamado Siba, que inclusive como lo dice también el texto bíblico, era siervo del rey Saúl, descubrimos a quién David quiere mostrarle el Gesed.
descubrimos a quién el rey quiere mostrarle misericordia. Y justamente Siba da algunas claves, o no tanto claves, sino guías de quién es esta persona que recibirá el Hesed del Señor. Y lo vemos, ¿verdad? Primero dice Siba que es hijo de Jonatán. Obviamente, si es hijo de Jonatán, su abuelo es el rey Saúl. Y también da otra característica de esta persona que David mostrará el Hesed, la misericordia del Señor. Dice que está lisiado de ambos pies. En aquel mundo, en aquel momento, hermanos, en ese tiempo de la historia, David, Israel, los ejércitos dominados, el estar lisiado de los pies, eso le hacía vulnerable, obviamente como en la actualidad, dependiente, pero lo hacían socialmente marginado y era considerado indigno. Vemos esta característica que Siba le da al rey David. Es hijo de Jonatán, nieto de Saúl, está lisiado de ambos pies y de la misma manera Siba le dice en qué ciudad se encuentra. Dice que está lejos, vive escondido y exiliado en un pueblo llamado Lodebar, que casualmente, bueno, no es casualidad, significa sin pasto o lugar de la nada. Es esta la característica de la persona que David hará misericordia, mostrará el Hesed del Señor. El hijo de Jonatán, este hombre que está lisiado de los pies, que vive lejos, que está a 120 kilómetros de Jerusalén, oculto en la miseria y el olvido. Pero fíjense, mis hermanos, esa era su condición de esta persona, un enemigo del rey, sabiendo que venía del linaje de Saúl, de la familia que en cierta manera buscó la cabeza del rey David, pero no solamente eso, estaba lisiado de los pies, escondido en un lugar de la nada. Pero justo ahí, mis hermanos, en medio de esa miseria, brilla la primera gran verdad de nuestro pasaje. El hijo de Jonatán no busca al rey. Y como lo hemos visto en estos versículos, el rey David es quien lo busca a él. Busca a esta persona para hacer misericordia. David entonces sale a buscar a un hombre completamente indigno, mucho antes de que este hombre pudiera siquiera pensar en hacer algo por su rey. Seguramente él escondido, también sabiendo a quién pertenecía, de qué familia pertenecía, escondido, aislado, exiliado en su condición. Pero fíjense, el punto importante aquí, hermanos, es ver la gracia de este rey. David no solo toma la iniciativa de buscarlo a la distancia, sino que ahora manda a llamar a este hombre indigno y necesitado para traerlo a su misma presencia. Y es que vemos en el siguiente versículo lo que acabo de comentar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Vemos, hermanos, entonces David manda a traer a esta persona, a este hombre que está lisiado, a este hombre que vive en Lodebar, el hijo de Jonatán. Lo manda a traer. Y el texto es claro. Ahí en el versículo 6 dice que Mefiboset llega, se postró delante del rey, hizo reverencia. Imaginen, hermanos, la escena. Mefiboset seguramente llega temblando, a decir ya hasta aquí llegué. El rey está mandándome a llamar. Seguramente se enteró que sigo vivo. Mi abuelo fue Saúl, aquel enemigo del rey David. Él sabe muy bien quién soy. Él sabe, inclusive también Mefiboset sabe que es nieto del rey caído. Y es que, como lo mencioné anteriormente, hermanos, en el mundo antiguo eso era una sentencia de muerte. Lo normal era que un nuevo rey eliminara a todos los descendientes de la dinastía anterior para poder proteger su trono, principalmente si era enemigo. Mefiboset estaba ahí en el suelo, estaba humillado, esperando lo peor. Pero presten atención a lo que sucede. David rompe el silencio
y lo llama por su nombre. Le dice ahí, como lo vemos en el texto, Mefiboset. Y el joven, aterrorizado, responde, he aquí tu siervo. Es entonces, hermanos, cuando David pronuncia estas palabras hermosas en este capítulo. No tengas temor, no tengas temor. David no lo llamó para condenarlo. David no lo llamó para avergonzarlo. Y ciertamente no lo llamó para destruirlo. Mefiboset temblaba de miedo. Él decía, ya voy a morir. Él me está llamando. Pero escuchen las palabras de David, no tengas temor. Precisamente lo llamó para mostrarle misericordia. Y miren cómo esa misericordia se hace visible inmediatamente, y lo vemos en el siguiente versículo. Dice David, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow, hermanos, esto es misericordia. Con estas palabras el rey le otorga dos privilegios inmerecidos, y los vemos en el versículo. Primeramente, restauración. Dice David, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Asimismo, no solamente en tierra, hermanos, sino una bendición, un privilegio tan grande que David le dice a Mefiboset, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. Si el rey me invitara al palacio, como lo hice en la ilustración, realmente me quedaría sin palabras. Y justamente a lo mejor sería la misma respuesta que yo daría al rey Carlos III, la respuesta que Mefiboset le da al rey David diciendo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense la pregunta, fíjense la respuesta pregunta de Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset reconoce que es totalmente indigno. Él se humilla al extremo. Y fíjense, en ese momento, en ese tiempo, hermanos, llamarse a sí mismo un perro muerto era la expresión más profunda de bajeza, de desprecio. Sin embargo, Mefiboset reconoce que delante del rey es indigno al escuchar esas promesas que el rey David le estaba dando. No solamente devolverle las tierras de su abuelo Saúl, sino también invitarlo a su mesa. Pero es precisamente ahí, hermanos, donde brilla la gracia. La misericordia del rey no se derramó porque Mefiboset fuera fuerte, no, era todo lo contrario, ¿no? Era débil, estaba paralítico, estaba lisiado. No se derramó tampoco, no se humilló en esta parte de su gracia de David hacia él porque tuviera méritos. Lo vemos. El mérito realmente de Mefiboset era que a lo mejor era abuelo de Saúl, pero ahí lo que él merecía era la muerte al ser miembro de la casa del enemigo de David. Tampoco fue por lástima al verlo en un estado tan miserable. La misericordia vino por Gesed, hermanos. Vino por el pacto. David muestra precisamente la misericordia por amor a Jonathan. Entonces, hermanos, no era porque Mefiboset estaba lisiado, no porque Mefiboset era nieto de Saúl. No, hermanos. David muestra la misericordia hacia Mefiboset para poder cumplir el pacto que había hecho con su padre Jonathan. Como dice el texto, por amor a Jonathan. El rey no actuó por lástima, actuó por esa promesa inquebrantable, hermanos. Pero fíjense, la gracia de David no se detiene en perdonarle la vida y devolverle unas tierras. Él va un paso más allá. David va más allá y le otorga un privilegio que solo tienen los propios hijos del rey. David llama a Siba y le da instrucciones claras, diciéndole a su siervo Siba, dice David, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey,
conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micai, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Fíjense, hermanos, en primera instancia vemos en el texto, Siba con sus 15 hijos y sus 20 siervos trabajarán la tierra todos los días que la familia de Mefiboset lo necesite. Dice David, no le debe de faltar sustento. Pero hermanos, presten atención, el énfasis más fuerte de este pasaje no está en la tierra, no está en las cosas de los siervos, de tener 20 sirvientes, de que no le faltará nada. No, hermanos, el énfasis de ese pasaje está en la mesa. Miren el versículo 11 nuevamente, nos da una de las frases más asombrosas del Antiguo Testamento. Eso es hermoso, hermanos. Diciendo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¡Wow! Qué contraste tan glorioso, hermanos. Mefiboset técnicamente era el enemigo por ser familia del rey Saúl. Pertenecía a la dinastía rival, pero la misericordia del pacto, la misericordia, el Gesed va mucho más allá de simplemente dejarlo sobrevivir y no matarlo. El rey le da la máxima posición de honor. Lo recibe en su corte y lo trata como a quién, como a un hijo, sentándolo, invitándolo a su propia mesa. Y justamente esa es la idea del gran pasaje del sermón de esta mañana, hermanos. Recordando, hermanos, que la misericordia del rey da al indigno un lugar en la mesa. La misericordia del rey da al indigno un lugar en la mesa. Hermanos, eso es exactamente nuestra historia. Es muy parecido, es prácticamente idéntico. Estábamos nosotros espiritualmente lisiados por el pecado. Éramos enemigos de Dios, viviendo en el exilio de nuestra propia maldad. Pero Jesucristo, el Rey verdadero, pagó el precio, muriendo por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para podernos reconciliar con el Padre y salvarnos eternamente. Escuchen cómo describe esto, justamente lo que acabo de mencionar. Cómo lo describe Pablo, esta asombrosa gracia en el capítulo 5 de Romanos. Nosotros estando separados, siendo enemigos de Dios, Pablo escribe lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículos 6, 8, 10 y 11. Dice así la palabra de nuestro Señor, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fabuloso, hermanos. La historia de David y Mefiboset es hermosa, pero es solo una sombra. Nos apunta a una realidad mucho mayor, hermanos. En primer lugar, hermanos, Cristo es el Rey verdadero que busca al indigno. Recuerden la pregunta que hizo David al inicio del capítulo, en el primer versículo. ¿Ha quedado alguno a quien yo haga misericordia? Presten atención, Mefiboset no buscó al rey. Fue el rey quien lo buscó a él. Hermanos, así también obra el Evangelio. Nuestra salvación no comienza porque nosotros decidimos buscar a Dios. Nosotros en nuestra voluntad caída, a consecuencia del pecado, no somos capaces y jamás podríamos nosotros buscar a Dios. Nuestra salvación, hermanos, comienza con la misericordia soberana de Dios buscándonos a nosotros.
como dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, así como David buscó a Mefiboset. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nuestro Señor es el Rey verdadero que busca al indigno. Nuestro Señor Jesucristo nos buscó primero. Asimismo, en segundo lugar, hermanos, vemos que Cristo es el Rey que nos sienta a su mesa. Ahora tenemos ese gran privilegio, mis hermanos. El Rey le dijo a aquel hombre indigno, a Mefiboset, tú comerás a mi mesa. Mefiboset puede ser y lo vemos, pasó de ser un enemigo desvalido a ser tratado como uno de los hijos del rey. Imagínense el privilegio. Él estando tan lejos del palacio, estando allí exiliado, enfermo, lisiado de los pies, siendo indigno ante los ojos del rey. Y no solamente eso, siendo enemigos de la familia del rey. Pasó de ser un enemigo desvalido a ser tratado como uno de los hijos del rey. Y es que, hermanos, esta imagen apunta directamente a la relación que Cristo nos concede a los creyentes. Por pura gracia, hermanos, por ese regalo inmerecido, los pecadores indignos, aquellos que el Señor ha buscado, son adoptados en la familia de Dios y sentados a la mesa del Rey del universo. Imagínense el privilegio que tenemos, hermanos. Hoy disfrutamos de esa comunión perfecta con Cristo, no por nuestras obras, no por lo que hicimos, no porque realmente estaba desvalido, claro, pero yo no tenía nada que ofrecer para mi salvación. Es el Señor que me buscó. Hermanos, nosotros ahora tenemos ese privilegio, esa oportunidad de poder tener esa comunión perfecta con Cristo. Como lo mencioné, no por nuestras obras, sino gracias a su sacrificio en la cruz. Así que, hermanos, la historia cierra con el versículo 13. Y quiero que concluyamos nuestro sermón de hoy reflexionando en estas palabras, en este último versículo. Dice el versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué el Espíritu Santo termina la historia resaltando el defecto de Mefiboset, diciendo, y estaba lisiado de ambos pies? Yo creo, hermanos, es para que jamás olvidemos la gracia del Señor. Mefiboset sigue siendo débil. Sus pies no han cambiado. Él sigue lisiado. Su historia pasada no ha sido borrada. Pero, hermanos, su posición se ha cambiado. Su posición cambió por completo. Antes estaba lejos. Ahora está en Jerusalén sentado a la mesa del rey. Antes vivía con temor. Él no quería presentarse delante del rey porque sabía lo que le podía suceder. Tenía temor. Ahora vive bajo misericordia mostrando el Gesed David hacia con él. Antes no tenía lugar en el palacio, hermanos. Ahora él come como hijo en la mesa del rey. Hermanos que por la gracia de nuestro Señor hemos creído en el sacrificio perfecto y único de nuestro Señor Jesucristo, esa es exactamente nuestra realidad en el Evangelio. Al igual que este hombre, al igual que Mefiboset, nosotros seguimos siendo débiles. Aunque hemos sido perdonados, aún luchamos cada día con el pecado. Día con día hay esa lucha continua con el pecado. Aún cojeamos en nuestro caminar. Debajo de la mesa nuestros pies espirituales siguen rotos y torpes. Pero, hermanos, no debemos olvidar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Recuerden y escúchenme bien, así como Mefiboset, nuestra posición delante de Dios ha cambiado. Y ha cambiado no por nuestras obras, ha cambiado gracias a nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos lejos y sin esperanza. Ahora hemos sido acercados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Antes vivíamos aterrorizados bajo la condenación de la ley. Ahora vivimos bajo el abrigo de su misericordia. Antes éramos enemigos destituidos, estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Él. Ahora, gracias al sacrificio perfecto y único de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora estamos sentados a la mesa del Rey del universo como sus propios hijos. ¡Qué bendición tenemos, hermanos! La misericordia, el gesed del Señor mostrado en nosotros, cumpliendo su propósito, su promesa y su pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no estás sentado en la mesa del Señor porque de pronto aprendiste a caminar perfectamente. No estás ahí por tus propios méritos, estás ahí únicamente por el pacto que el Rey cumplió en la cruz cuando dio su vida por sus enemigos. Por lo tanto, hermanos, esta tarde, esta semana, lo sabemos, el enemigo ahí está. El enemigo, nuestra conciencia, que nos acusan por nuestras debilidades y fracasos. Pero como en esta historia vemos, hermanos, no mires abajo a tus pies lisiados. Mira hacia arriba. Mira la mesa. Mira el Rey que te buscó cuando no eras nada. Y te ha prometido que jamás te echará afuera. Ese es nuestro Rey misericordioso. El gesed de nuestro Señor se manifiesta día a día cuando nosotros vamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, pero aún así la lucha es diaria. El pecado puede ser constante en nuestras vidas. No miremos nuestras fallas, miremos la gracia del Señor. Y en su gracia, hermanos, busquemos la obediencia, el sometimiento pleno a nuestro Rey, hermanos. Descansemos en su gracia soberana, hermanos. Deja a un lado tus temores, así como Mefiboset, y alaba y adora a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, gracias por el privilegio que nos has dado de poder sentarnos a tu mesa. Gracias porque no fue por nuestro mérito, sino fue por el mérito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestro pecado, lo clavó allí en la cruz para poder reconciliarnos contigo. Y de esta manera tenemos ahora el privilegio de poder tener esa relación contigo, de padre a hijo, de poder llamarte Padre, de poder ser hallado perdonado por nuestros pecados. Señor, sabemos que vamos a estar luchando con el pecado constantemente, aún en esta carne, aún ya siendo perdonados y salvados, Señor, pero todavía hay esa lucha. Pero ayúdanos a mirar siempre a ti, a la obra que hizo tu Hijo Jesucristo, a encontrar ahí la misericordia, la gracia tuya, Señor. Y por medio del arrepentimiento, vivir una vida santa en obediencia a ti, Padre Celestial. Padre, alabado sea tu nombre. Gracias por este privilegio que nos das de poder sentarnos ahora a tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.